El miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? El miedo es una emoción que todos sentimos pero que pocos conocemos y que para poder descubrir los milagros que hay detrás de ella necesitamos conocerla mejor para relacionarnos mejor con ella. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción básica. ¿Cómo así? Es una emoción que nos permite la supervivencia. Es una emoción que aflora cada vez que nos sentimos en peligro, real o simbólico, o cuando percibimos que nuestra integridad física, mental o emocional se puede ver amenazada por algo. Y el miedo viene de alguna manera a alertarme para que yo me pueda proteger o pueda responder de manera inmediata a esa situación y que de alguna forma eso que considero peligroso no me haga daño. Ahora, si bien el objetivo del miedo es protegerme, ¿qué pasa ante esas situaciones en las que siempre sentimos miedo? ¿Será que siempre ese peligro que percibimos es un peligro real? No. Resulta que, como les dije anteriormente, el miedo es una emoción que aflora cuando yo percibo un peligro real o simbólico, es decir, que también percibimos peligro ante situaciones en las que realmente no las hay. Al nosotros desarrollar el lenguaje y utilizar símbolos para comunicarnos y relacionarnos, digamos que desarrollamos la capacidad de interpretar todo lo que nos pasa y percibimos muchas veces situaciones como peligrosas sin realmente serlo, ya sea por una experiencia pasada o una experiencia temprana en la que tal vez una mirada, una idea, un comentario te recuerda a algo que te hizo daño en tu vida. Eso quiere decir que muchas veces nosotros sentimos miedo ante situaciones en las que realmente se nos está invitando a desarrollar una capacidad que tenemos para enfrentar una situación. Y el miedo, digamos que nos está invitando es a protegernos, no de la situación en sí, sino de los pensamientos que yo estoy utilizando para relacionarme con la situación. Y esto es muy importante aquí, porque bueno, es nuestra responsabilidad discernir, ¿este miedo que estoy sintiendo es producto de un peligro real o es producto de un peligro que yo estoy interpretando ante una situación? Esto de lo que yo de alguna manera me quiero proteger realmente si representa un peligro para mí. ¿Qué es lo que el miedo me está impidiendo hacer aquí? ¿Qué es lo que yo realmente necesito hacer ante esta situación que me está generando miedo? Y esto a la hora de determinar el propósito y el milagro del miedo es darnos cuenta que detrás del miedo se esconden nuestros dones y nuestros talentos. Muy bien, ahora, ¿qué será lo que nos genera conflicto en relación al miedo? Si detrás del miedo se esconden nuestros dones y nuestros talentos, ¿por qué nos genera tanto problema esta emoción? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al miedo? Digamos que el conflicto con el miedo es que lo ocultamos, es que lo escondemos, es que no lo compartimos, es que no lo evocamos. Así que para poder empezar a escuchar o descubrir lo que se esconde detrás de él, hay que hablar de lo que nos da miedo, hay que empezar a expresar lo que nos genera miedo, hay que dejar de tenerle miedo al miedo. Porque cuando dejamos de tenerle miedo al miedo, cuando dejamos de ocultar ese miedo que tenemos, es cuando podemos descubrir la historia que nos estamos contando, la historia que estamos utilizando para relacionarnos con nosotros, con la vida, con las personas que nos rodean cuando el miedo aparece. Porque aquí es cuando nos damos cuenta que el problema no es el miedo, es la historia que nos contamos en relación al miedo, es el uso que le estamos dando a esa historia y es el vínculo que establecemos con ella. Creemos que la historia que nos contamos es verdad. Creemos que las imágenes que el miedo nos reproducen son ciertas. Entonces la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a darle un uso diferente a esta emoción? ¿Estamos dispuestos a contarnos otra historia diferente a la que nos contamos cuando el miedo aparece? Porque en este caso es clave darnos cuenta de que la historia que nos contamos es la que nos mantiene atados al miedo, es la que nos mantiene identificándonos con una emoción que realmente no nos quiere hacer daño, al contrario, viene a mostrarnos realmente cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que se esconde detrás de ellas. Y aquí es cuando descubrimos que lo que realmente tenemos que hacer es relacionarnos con esa emoción de una manera diferente, es decir, es relacionarnos con nosotros mismos de otra manera. Muy bien.
Luego de saber qué es el miedo, conocer un poquito cuál es su propósito y permitirnos descubrir realmente qué es lo que nos está generando conflicto en relación a esta emoción, es importante que nos permitamos preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer diferente para honrar esta emoción, para relacionarnos con esta emoción de otra manera? Y la pregunta es, ¿qué es lo que el miedo te está impidiendo hacer? ¿Qué es lo que el miedo a la soledad te está impidiendo hacer? Conectarte. ¿Qué es lo que el miedo al fracaso te está impidiendo hacer? Innovar. ¿Qué es lo que el miedo a la traición te está impidiendo hacer? Ser libre. ¿Qué es lo que el miedo a no ser suficiente, a no ser capaz, te está impidiendo hacer? Ser todo lo que puedes ser. Muy bien. Los miedos, como ya nos dimos cuenta, al ser nosotros quienes lo sentimos y al ser nosotros quienes determinamos el uso que le damos, quiere decir que podemos decidir cómo queremos verlo, cómo queremos utilizarlo. Si lo utilizamos como un castigo, como una oportunidad para autoflagelarnos a través de imágenes de dolor, latigarnos con pensamientos y condenarnos y castigarnos, o utilizarla como una herramienta de poder creativo, una herramienta que me permita descubrir exactamente qué es lo que tenga que hacer. Y en vez de huir cuando ella aparezca, yo me permita dejarle de tener miedo, escucharle y decirle gracias. Gracias por mostrarme exactamente cuál es mi capacidad y en qué me tengo que enfocar. Muy bien, en el libro de trabajo que acompaña este video, te dejé una serie de preguntas en las que tú mismo puedas descubrir cuál es la historia que te cuentas en relación al miedo y te permitas darle otro propósito. Igualmente vas a encontrar una serie de ejercicios donde puedas descubrir el poder creativo del miedo y por tus propios medios puedas encontrar cuál es el milagro del miedo.